Causa en la que es investigado por la compra presuntamente irregular de armas. Sabemos que este proceso en realidad quedó inconcluso porque intervinieron organismos del Estado, pero hay un dolo, hay una intención de haber perjudicado a la administración pública, por eso se lo investiga. Una audiencia que llevó más de 2 horas y que en realidad no concluyó. Se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, pero vamos a hablar con los fiscales, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. En primera instancia, Mariela, para repasar lo que ustedes expusieron recién, que son las evidencias que tienen para acusar a Marcelo Saín y otros imputados, ¿de qué delitos concretamente y sobre la base de qué evidencia? Bueno, buenos días. Sí, efectivamente se hizo mención a la evidencia con la que cuenta la Fiscalía para atribuir el hecho que oportunamente se les atribuyó en la sede del Ministerio Público de la Acusación en el 28 y el 29 de abril. El hecho provisoriamente se calificó como negociación incompatible con el cargo, que va en concurso ideal con la tentativa de defraudación por administración fraudulenta. Lo que hizo ahora la Fiscalía en esta audiencia, en la que está solicitando medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, es hacerle saber al juez toda la evidencia con la que la Fiscalía cuenta para sostener ese hecho que se les atribuyó oportunamente. Hicimos referencia, por ejemplo, al expediente administrativo que oportunamente se secuestró, el expediente del Ministerio de Seguridad, por el cual se da inicio a este proceso licitatorio, a las irregularidades que habíamos observado dentro de ese expediente administrativo, particularmente, que es una de las evidencias con más fuerza que sostiene la Fiscalía, el formulario de compra de los bienes, el que se menciona como LC02, en el que ahí se observa, como se lo hicimos saber al juez, que los funcionarios del ministerio ya querían la compra de un determinado armamento, con marca y modelo. Y esto es un fuerte indicio del direccionamiento de este proceso licitatorio hacia una determinada empresa. Pero ustedes aquí expusieron algo más grave, porque solemos decir cuando hablamos de este tema que lo que se objeta es un pliego que se ha hecho a medida de alguien, de una empresa, que es la empresa IWIS, una empresa israelí, con un grupo, el Grupo Patagónico, que lo representaba aquí en Argentina. Pero ustedes aquí hoy dijeron que en realidad el pliego habría sido redactado por el propio representante de la empresa, ¿es así? Sí, eso también surge de la evidencia recolectada en los allanamientos que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires y también que se hicieron acá en el Ministerio de Seguridad, tanto acá en Santa Fe como en la ciudad de Rosario. Se secuestraron dispositivos y al analizar los documentos dentro de esos dispositivos, lo que se halló fue documentos cuya autoría pertenecían al representante de esta empresa, y bueno, en donde se detallaban las características técnicas del armamento que se pretendía comprar. Una más y la libero. Ustedes también dieron cuenta de una declaración testimonial que le tomaron a Víctor Zarnaglia, ex jefe de la policía, quien contó que en parte su renuncia tuvo que ver con no querer participar de una compra de este tipo. Sí, Zarnaglia sí lo expresó en su entrevista. Sobre todo lo que hizo referencia fue que él, cuando expuso que no estaba de acuerdo con la compra de ese armamento y con el ofrecimiento del tipo de armas y los precios y la forma en que se pretendía adquirir las armas, lo que él señaló fue que a partir de ese momento la relación con quien era ministro de Seguridad se cortó y que incluso no pudo ya acceder a reuniones en las que sí se invitaba al subjefe de policía de la provincia o al titular del D4 de la policía, es decir, no le permitían participar de este proceso de compra de armas justamente para la policía de la provincia, del cual él ejercía la jefatura. Y poco después dejó de ser jefe de la policía. Y poco después, en agosto del 20, presentó su renuncia al gobernador. Le agradecemos, la liberamos a la fiscal Jiménez, pero me quedo con el fiscal Ezequiel Hernández, porque en realidad, Sergio, lo que acaba de describir la fiscal Jiménez en realidad son las evidencias que aquí se expusieron, que ellos recabaron durante todos estos meses de trabajo, pero para proteger de alguna manera todo este proceso es que también se han pedido medidas cautelares, varias, 7. Fiscal Jiménez, fiscal Hernández, ¿cuáles son esas medidas cautelares que ustedes acaban de solicitar? Sí, tal como usted explica, pedimos medidas cautelares, como nosotros mismos habíamos anticipado, no iban a ser privativas de la libertad, es decir, no hemos solicitado la prisión preventiva, en cambio hemos pedido medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva,
las medidas que hemos requerido son las que se imponen en la generalidad de los casos, no son extraordinarias en ese sentido, y también son las mismas que ya se habían impuesto a uno de los coimputados, en relación al cual ya se hizo la audiencia de medidas cautelares. Estas consisten en fijar un domicilio, en la prohibición del salir del país, debiendo entregar el pasaporte, y ello tiene que ver con evitar el riesgo de fuga, atendiendo también a las características personales, económicas que tienen los imputados, que les permitiría en ese caso profugarse, extraerse de la acción de la justicia. Hemos pedido también la prohibición de acercamiento y comunicación de cualquier manera con los denunciantes, con los testigos, la misma medida en relación con funcionarios y agentes del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, y la prohibición de concurrencia a las sedes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Economía, ello a los fines de evitar que se incida de alguna manera en los testimonios de los testigos que ya han brindado declaración pero que tienen que volver a exponer en el futuro juicio oral, y de aquellos que todavía, en relación a los cuales no hemos realizado las entrevistas de testigos. Se fijó un embargo también. También las últimas dos medidas, si no me equivoco, que restan mencionar, son un embargo por $200.000 para cada uno de ellos, debiendo acreditar la existencia de bienes libres de gravamen para ello, y en caso de no hacerlo se solicitó la inhibición general de bienes para quienes no lo hagan. Y por último, la prohibición de tener y portar armas, que es una medida cautelar común en todas las audiencias de medidas alternativas. En el caso de uno de los imputados sabemos que tiene gran cantidad de armas a su nombre y en su poder. Y que ¿Estamos hablando de Saín? Es uno de los imputados y que en alguna ocasión ha hecho ostentación de las mismas. Es por ello que se solicita la entrega efectiva de tales armas y de la documentación de las mismas. Por último, fiscal, nosotros hablamos de un supuesto, un presunto perjuicio, una tentativa. En términos económicos, ¿de qué dinero estamos hablando que le hubiese podido generar de perjuicio a esta operación en la provincia si no se frenaba antes? Bien, la licitación que se intentaba era por más de 17 millones de dólares, estamos hablando de más de 1.400 millones de pesos. El monto estimado de la defraudación es al menos de entre 2 y 8 millones de dólares. Para ello estamos teniendo en cuenta el precio de las armas puntualmente de las pistolas 9 milímetros que se pretendían adquirir en comparación con las demás que reunían las características técnicas necesarias, pero al haber atado el proceso licitatorio de las 12.000 armas a 272 fusiles, esto generaba el perjuicio en relación a las pistolas, sin entrar a pensar en el perjuicio que implicaba la adquisición de las otras armas, y como la licitación también estaba direccionada en relación a ellas. Y por último, mencionarte que estamos hablando del perjuicio a la administración pública, y esto da cuenta de defraudación. Por otro lado, nosotros atribuimos, como mencionó la doctora Jiménez, negociaciones incompatibles con el cargo. Esto habla no necesariamente de un perjuicio a la provincia, sino del favorecimiento propio o de un tercero. Gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo a los dos fiscales, a Mariela Ezequiel Hernández, entre 2 y 8 millones de dólares el perjuicio económico que le hubiese generado a la provincia de Santa Fe, Sergio, esta licitación pública, si no hubiese sido porque los propios mecanismos del Estado, y eso me parece que hay que remarcarlo, intervenían y de alguna manera paralizaban, frenaban el proceso licitatorio. Intervinieron el Ministerio de Economía, intervino Fiscalía de Estado, intervino el propio Tribunal de Cuentas, y de esa manera se frenó, se paralizó el proceso licitatorio y se impidió que la compra avanzase. Lo que los fiscales sostienen es que la tentativa estuvo, el dolo existió y esto constituye delito. Lo aclaro porque cuando arrancó la audiencia, Sergio, en realidad estuvieron presentes los querellantes, entre ellos el fiscal de Estado, Rubén Weber, que opera como o representa a la provincia de Santa Fe como querellante. En realidad Weber dijo: yo no voy a estar en esta causa como querellante porque justamente la licitación no se llegó a materializar y en consecuencia el perjuicio económico no se realizó. Pero los fiscales... A la que finalmente terminaron adjudicando, ¿sí? 17 sí, millones de... 17 millones de pesos. Sí.
Sí, en realidad no se llegó a adjudicar porque Sí, sí, el proceso claro. se frenó antes en términos administrativos, pero sí, lo que se le atribuye a Saín o lo que los fiscales están intentando probar es que se armó un ardid del que participaba tanto Saín como otros funcionarios, hoy exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, Germán Montenegro, que apuntaba a eso, a comprarle armas, pero de manera muy direccionada a una sola empresa, a una única empresa, que era la empresa israelí IWI, que a la vez tenía un representante en Argentina, el Grupo Patagónico, y que a la vez tenía un titular. Bueno, aquí hoy lo que contaron los fiscales es que ellos encontraron un pendrive en los allanamientos que hicieron en su momento en el Ministerio de Educación. Ese pendrive pertenecía a ese representante de la firma que justamente tenía de algún modo toda la administración en la República Argentina de la empresa IWI, era el representante del Grupo Patagónico. Bueno, ese pendrive de esta persona contenía toda la información que después se vio volcada en el pliego de bases y condiciones, que por otro lado, y lo contaron también aquí los fiscales, era casi una copia textual de la información que vos encontrás en los folletos, incluso en su página web, porque en el marco de la investigación, Sarnaglia declaró ante los fiscales, ellos lo convocaron como testigo, y así Sarnaglia cuenta que en realidad en su momento Saín lo manda a reunirse incluso este representante de este grupo patagónico para tratar de poder avanzar en esta adquisición, que en algún momento hasta se pensó, Sergio, que fuese una compra directa de armas, ni siquiera una licitación pública. Bueno, Sarnaglia fue, se reunió, Sarnaglia le cuenta a los fiscales que en realidad a él le pareció que este señor tenía muy poca información y muy poca formación sobre el tema armas, y que, bueno, en realidad después, cuando le volvieron a insistir a Sarnaglia para que avanzase con el proceso, él desistió, se abrió o directamente ya no lo dejaron participar, porque las otras reuniones que se hicieron